En la historia de los videojuegos, no todo ha sido consolas legendarias como la PlayStation 2 o la Nintendo Switch. También han existido lanzamientos desastrosos que, por errores técnicos, malas decisiones comerciales o simples ilusiones rotas, terminaron en el olvido. Hoy te mostraremos las 7 consolas que fracasaron estrepitosamente, haciendo perder millones de dólares a sus compañías y dejando lecciones duraderas para la industria. Prepárate, porque algunas de estas historias parecen sacadas de una película y otras de una tragedia empresarial. Vamos allá. Número 1. La Atari Jaguar. En el año 1993, la compañía estadounidense Atari Corporation intentó regresar con fuerza al mercado, lanzando la Atari Jaguar, promocionándola como la primera consola de 64 bits del mundo. En realidad, su arquitectura era confusa. Tenía múltiples procesadores que eran muy difíciles de programar, lo que ahuyentó a los desarrolladores. El control de la Jaguar era una pesadilla ergonómica, con un teclado numérico que recordaba más a un teléfono que a un mando de videojuegos. El resultado, muy pocos juegos, con títulos como Cybermorph que no impresionaban a nadie. A pesar de las grandes expectativas, solo se vendieron unas 250,000 unidades en todo el mundo, lo que provocó pérdidas multimillonarias y terminó siendo el último intento de Atari en el negocio de consolas. Para finales de los años 90, la empresa se retiró del hardware y nunca volvió a recuperar su gloria pasada. Número 2. Virtual Boy. En 1995, desde Japón, la gigante Nintendo cometió uno de sus errores más recordados al lanzar el Virtual Boy, su primer intento de consola con realidad virtual. La idea era futurista, pero la ejecución fue un desastre. La consola solo mostraba gráficos en rojo y negro, causaba mareos y fatiga visual, y además requería jugar con la cabeza pegada a un visor incómodo que limitaba cualquier tipo de movimiento. A pesar de la reputación de Nintendo, el Virtual Boy fue un fracaso total. Vendieron menos de 770,000 unidades y la consola fue retirada del mercado en menos de un año. Aunque no se han publicado cifras oficiales de pérdidas, se estima que Nintendo perdió más de 25 millones de dólares solo en el desarrollo y distribución. Sin embargo, aprendieron del golpe y tomaron ese fracaso como referencia para futuros proyectos como la exitosa Nintendo 3DS. Número 3. Philips CDI. En 1991, desde Países Bajos, la empresa electrónica Philips presentó el CDI, un dispositivo que pretendía ser más que una consola. Era un reproductor multimedia interactivo, capaz de reproducir música, videos, juegos y más. El problema fue que al querer hacer todo, no hizo nada bien. El precio de lanzamiento fue altísimo, unos $700 de la época, lo que en la actualidad sería casi el doble. Philips incluso logró acuerdos con Nintendo para lanzar versiones alternativas de Zelda y Mario, pero los juegos fueron tan mal recibidos que hoy son material de memes. Después de varios años en el mercado, CDI apenas logró vender 1 millón de unidades y se calcula que las pérdidas superaron los 300 millones de dólares, convirtiéndolo en una de las apuestas más costosas y fallidas del sector. Número 4. 3DO. En el mismo año, 1993, la compañía de 3DO Company, con sede en Estados Unidos, licenció su consola 3DO a marcas como Panasonic, Sanyo y All Star. Su tecnología era avanzada, gráficos impresionantes para la época, lector de CD y una arquitectura abierta que permitía flexibilidad. Pero había un gran problema: su precio, $699 al salir, lo que hacía completamente inaccesible para el jugador promedio. A pesar de contar con títulos interesantes como Road Rage o Heck, el alto costo y la falta de apoyo de las grandes desarrolladoras limitaron su crecimiento. En total, la consola vendió alrededor de 2 millones de unidades en todo el mundo. Las pérdidas combinadas entre todos los fabricantes y licenciatarios se estiman en más de 100 millones de dólares. Un claro caso de cómo una buena idea mal ejecutada puede fracasar. Número 5. Sega Saturn. En 1994,
la legendaria empresa Sega, desde Japón, lanzó la Sega Saturn como su consola de quinta generación. Aunque la Saturn tuvo un desempeño decente en Japón, fue un caos en el resto del mundo, especialmente en Estados Unidos. Sega decidió adelantar el lanzamiento para ganarle a la PlayStation, lo que tomó por sorpresa a tiendas, jugadores y desarrolladores. La arquitectura de la consola era compleja, basada en 2 procesadores que hacían muy difícil programar juegos 3D. El resultado fue una biblioteca de títulos ilimitada fuera de Japón. En total, la consola vendió 9.26 millones de unidades, comparada con las 102 millones de la PlayStation de Sony. Sega perdió más de 150 millones de dólares solo en la división norteamericana por culpa del Saturn, y ese fue el principio del fin para su negocio de hardware. Número 6. Gizmondo. Pocas consolas tienen una historia tan escandalosa como la Gizmondo, lanzada en el año 2005 por la empresa sueca Tiger Telematics. Se promocionaba como una consola portátil revolucionaria, con GPS, mensaje de cámara y conectividad móvil, pero el proyecto escondía una verdad criminal. Varios de los ejecutivos de la compañía tenían vínculos con la mafia sueca y estaban involucrados en fraudes y lavado de dinero. La consola costaba $400 y apenas tenía 14 juegos. En total, se vendieron menos de 25,000 unidades antes de que la compañía quebrara ese mismo año. Las pérdidas superaron los $300 millones y uno de los fundadores terminó arrestado tras un escándalo que incluyó estrellar un Ferrari Enzo. La Gizmondo es el ejemplo perfecto de cómo no lanzar una consola ni dirigir una empresa. Número 7. La Ouya. En el año 2003, desde Estados Unidos, la empresa Ouya Inc. presentó al mundo la Ouya, una consola basada en Android que recaudó más de $8 millones a través de Kickstarter. Prometía democratizar el desarrollo de videojuegos y abrir nuevas puertas para los creadores independientes. Pero una vez llegó a la mano de los usuarios, todo cambió. El control tenía fallas de conexión, la interfaz era lenta y la mayoría de juegos eran de muy baja calidad. Aunque se vendieron cerca de 200,000 unidades, la Ouya fue abandonada por desarrolladores y usuarios por igual. En 2015, comprada por Razer, y ese mismo año se anunció el cierre del servicio. Las pérdidas acumuladas fueron cercanas a los $30 millones. Un proyecto lleno de entusiasmo que se hundió por falta de ejecución profesional. Estas consolas presentan más que simples errores. Son recordatorio de que la industria de los videojuegos, la innovación sin dirección, la ambición sin control y las malas decisiones pueden costar cientos de millones de dólares. Desde Estados Unidos hasta Japón y Suecia, las empresas han aprendido que no basta con tener una buena idea. Hay que entender al usuario, al mercado y al momento tecnológico adecuado. ¿Jugaste alguna de estas consolas? ¿Cuál te parece la más trágica o la más absurda? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó el video, suscríbete, activa la campanita y comparte con alguien que ame la historia de los videojuegos.